Hola, en este video vamos a ver cómo fabricar, o más bien cómo construir un archivo directamente en LaTeX. Esta vez les voy a enseñar desde el editor en línea que es Overleaf. Entonces aquí en Google yo busqué Overleaf y me aparece esta primera opción. Entonces voy a darle clic aquí. En mi caso, yo ya estoy logueada con mi cuenta de Gmail. Ustedes pueden loguearse con alguna cuenta de Face o con alguna otra cuenta de correo. Entonces, por eso me aparecen ya aquí ciertos archivos que yo he hecho. Entonces, ¿cómo vamos a realizar nuestro primer documento en LaTeX? Voy a crear por acá de este lado izquierdo una nueva carpeta para llevar cierto orden que vamos a llamar plantillas. Voy a dar en crear. Voy a entrar aquí en plantillas y obviamente no hay ningún documento. Entonces, en documentos, yo voy a crear un nuevo proyecto. Ya estoy aquí, le voy a dar New Project en blanco. ¿Okay? Y a este nuevo proyecto yo le voy a llamar reporte IA. Y le voy a dar clic en crear. Entonces empieza a crear ese ambiente, ¿ok? Y me crea por defecto un archivo con la extensión que es .text y le denomina main. ¿Okay? Aquí yo lo puedo renombrar, lo vamos a dejar así. Y me llena ciertas características ya del documento. Me muestra, por ejemplo, el tipo de documento, que en este caso va a ser un artículo. Aquí hay varios, LaTeX maneja, por ejemplo, el reporte, artículo, libro, y bueno, tiene una infinidad ahí de clases de documentos. En nuestro caso vamos a ocupar la de artículo. Después del tipo viene una serie de paquetes. Aquí solamente nos está incluyendo el tipo de formato de algunos símbolos o acentos y usa el formato UTF-8. De hecho, aquí yo puedo agregar una serie de paquetes que me van a servir. Por ejemplo, el paquete del idioma, ¿sí? Que se llama Babel. Y entonces yo le puedo decir que quiero el idioma español. Este paquete de idioma es para los componentes que va poniendo aquí, por ejemplo, tabla o figura, o sea, que todos esos elementos me los pongan en español. No quiere decir que va a ser el lenguaje que yo voy a escribir. Entonces aquí yo solamente le estoy indicando que quiero en español ciertos conceptos. ¿Okay? Otro paquete importante es para el manejo de los gráficos, para que me pueda ir pintando las figuras que yo voy agregando en mi documento, y es el paquete graphics, que de hecho ya está aquí, es el que termina con X, lo voy a agregar. Otro paquete que en un futuro les puede servir es el paquete para elementos matemáticos. Entonces aquí, por ejemplo, el paquete ASMAT, ¿sí? También nos puede ser útil. Entonces, por el momento, esos paquetes vamos a agregar. Ahora, todo esto de aquí de la línea 1 a la línea 5 es el preámbulo del documento, ¿sí? Son ciertas características o ciertos componentes que yo voy a utilizar. Ahora, después de ese preámbulo viene la parte, sigue siendo el preámbulo, es el título, el autor, incluso la fecha y otros elementos que podemos agregar. Ahora, LaTeX funciona en forma de etiquetas que abren, etiquetas que cierran o algunas que son de el nombre y llave que abre y llave que cierra. Algo muy parecido a lo que es HTML. En el caso del título, es el título, es una etiqueta ya predefinida, es el título del reporte. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, reporte de IA. Si yo quiero, bueno, debo de cerrar. Aquí mismo puedo aprovechar esa etiqueta para dar un salto de línea con doble diagonal inversa. Y por ejemplo, aquí le voy a poner ejercicio en prólogo. Voy a dar otro salto y le voy a agregar asignatura. Y vamos a decirle que es de la asignatura de inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, si yo compilo, van a compilar aquí donde dice recompile o con las teclas control enter. ¿Sí? Se activa también esa opción. Cuando yo compilo, pues ya veo de este lado el resultado. Ahora, aquí me dice autor. Pues voy a agregar, ahí aparece mi correo, pero voy a agregar mi nombre. Ustedes agregarán cada uno el suyo.
Ya si quieren agregar el correo, pueden dar un salto de línea y entonces aquí sí pueden agregar su correo. Compilamos y se nota el resultado en esta parte derecha. ¿Okay? En la parte de la fecha, por ejemplo, aquí dice March, puede ser marzo 2021 o incluso, si yo lo dejo vacío, pues ahí no me toma ninguna fecha. Por ejemplo, podemos dejar marzo 2021. ¿Okay? Y aparece de esta manera. Ahora, ¿qué sigue después de este preámbulo? Entonces, la parte sustancial de su documento en látex es, por ejemplo, a partir de esta etiqueta que inicia aquí, que dice Begin Document y cierra acá en Document. Y inmediatamente después de Begin Document aparece esta etiqueta que dice Make Title. Si yo quito esta etiqueta, me deja de aparecer el preámbulo del documento. ¿Sí lo ven? Y empieza a partir de la sección que está incorporada aquí. Entonces, para que aparezca el preámbulo, que es el título, el nombre del autor, deben de agregar esta etiqueta que dice Make Title. Ahora, inmediatamente después de eso, ya viene como la estructura de mi documento que puede estar en secciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice diagonal section y entre llaves será el nombre de esa sección. Por ejemplo, descripción del ejercicio. ¿Sí? Compilo y entonces obviamente aquí cambia el nombre de la sección. Puedo agregar las secciones que yo quiera simplemente con agregar la etiqueta sección. Por ejemplo, objetivo del ejercicio. ¿No? Y cada sección se va enumerando automáticamente. ¿Sí? Aquí no es necesario que yo tenga que poner 1 punto y la descripción o 2 punto y la descripción. Puedo agregar sus opciones. Por ejemplo, aquí inmediatamente después de la primera sección utilizo la etiqueta subsection y le pongo el nombre. Esto es una subsección. Y compilo. Y noten que va enumerando automáticamente cada una de las secciones y sus subsecciones. Entonces, aquí, entre cada nombre de sección, pues yo puedo agregar el texto. ¿Sí? Texto. Y acá también, texto. Compilamos y pues agrega el texto. Ahora, una parte importante también de LaTeX es que LaTeX al momento de estar editando el documento no es como esos editores como Word o los que utiliza LibreOffice, donde todo lo que yo voy agregando al documento se va viendo de la misma manera en el resultado del documento. LaTeX, por ejemplo, si yo aquí estoy agregando texto, dejo un espacio y continúo, el resultado del documento no va a ser el mismo de lo que yo estoy observando acá en la edición. Si yo compilo, aquí el texto sigue una línea y no es lo mismo a lo que yo estoy editando. Entonces, ojo ahí porque muchas veces aquí queremos dejar espacios y no es lo mismo lo que yo estoy editando al resultado que estoy observando, ¿sí? Entonces, LaTeX funciona, perdón, a través de elementos flotantes. ¿Qué quiere decir? Que coloca el texto, las figuras, las tablas y todo lo que agreguemos al documento en lo que él considera que es la mejor posición para aprovechar todo el espacio del documento. Entonces, no nos volvamos locos con esto de querer agregar texto y dejar espacios. Para eso existe una etiqueta, por ejemplo, B space con B space, significa que voy a hacer un espacio vertical, por ejemplo, de 1 centímetro y posteriormente puedo agregar un salto. ¿Okay? Entonces aquí me deja ese espacio vertical. Si yo quiero agregar un espacio horizontal, entonces utilizo HSpace. Y noten cómo se van agregando esos espacios, pero a través de una etiqueta. ¿Sí? Si yo quiero dar saltos de líneas,
pues puede ser doble diagonal y ahí, por ejemplo, sí me debe de separar y me deja un salto de línea, pero solamente es como de una sola línea, ¿ok? Entre párrafos. Entonces, eso es de manera muy básica la parte del texto. Ahora, les decía que podemos manejar secciones y subsecciones y van enumeradas, pero ¿qué pasa si yo no quiero que se enumeren? Entonces utilizo la opción de section y posteriormente un paréntesis, ¿vale? Perdón, un asterisco. Si yo pongo un asterisco inmediatamente después del nombre de la etiqueta, pues ya no me la enumera, ¿sí? Pero obviamente aquí altera la enumeración. Entonces, si yo no quiero que ninguna aparezca enumerada, pues utilizo el asterisco, ¿vale? Entonces ahí le puse el asterisco a todos y ya ninguna sección queda enumerada. Entonces, hasta aquí es la parte del texto, pero ¿qué pasa si yo quiero agregar figuras? Entonces vamos a poner aquí una sección y vamos a ponerle agregar figura. Tampoco quiero que me la enumere. Y entonces aquí yo voy a agregar mi figura. Entonces, como es un editor en línea, pues obviamente todas las cosas que yo quiera agregar, pues las debo de subir a esta plataforma. En la parte izquierda aparece una flechita apuntando hacia arriba junto a otros dos iconos y si pasan el puntero de su mouse dice Bloat. Entonces le voy a dar clic ahí. Me aparece aquí para un explorador donde yo puedo seleccionar las imágenes desde mi computadora. Voy a agregar una de las imágenes, por ejemplo la de Goku, el árbol genealógico del ejemplo, y me la carga aquí, ¿sí? Entonces está todo junto, de hecho todo lo que yo vaya subiendo me lo va agregando ahí. Lo puedo separar a través de una carpeta, creo un nuevo folder y le voy a poner IMG para que ahí yo ponga todas las imágenes. Entonces aquí esta imagen simplemente la arrastro a esa carpeta y ya está dentro de IMG. Ahora para agregar la figura voy a utilizar una etiqueta en particular. Doy diagonal inversa, Begin, Figure. Le doy Enter y me autocompleta ya esta parte. Begin Figure es un ambiente de inicio y de cierre. Aquí me agrega esta etiqueta que es una etiqueta simple que dice Centering, que me sirve para centrar la figura. Me agrega el Include Graphics, que es donde yo voy a ponerle la ruta y el nombre de la figura. Me agrega una etiqueta Caption, que me sirve para poner la leyenda que yo quiero que aparezca en la parte inferior de mi figura. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí ejemplo de una figura. Punto. Y me agrega un label. El label es un identificador único de esa figura o de ese elemento figura. Este label me sirve para relacionar texto con figuras, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que aquí en esta sección yo estoy describiendo, por ejemplo, en este ejercicio se muestra el ejemplo del árbol genealógico, de Goku, ¿ok? Y por ejemplo aquí yo le pongo ver figura y a lo mejor no sé qué número es porque tengo múltiples. Entonces aquí en lugar de ponerle el número, voy a ponerle el identificador, ¿sí? Por ejemplo aquí yo le voy a poner FIG 1. Entonces aquí yo lo que voy a poner es ref, ¿sí? Que significa referencia cruzada. Entonces le pongo ref y aquí pues obviamente me identifica este primer label. Entonces cuando yo lo ejecuto, aquí en lugar de ponerme ref figura 1, me pone el número que le corresponde a esta figura. ¿Vale? Ahorita lo voy a compilar y lo van a ver. Y así digamos que LaTeX lleva el control de toda la enumeración, tanto de figuras y tablas, y yo no tengo que estar buscando ahí cuál fue la figura 1, cuál fue la figura 2, sino simplemente con conocer el nombre de la referencia.
Entonces aquí en Include Graphics yo voy a agregar la figura, me tengo que poner la ruta. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a indicar que está en IMG, incluso ya me la detecta y me pone la extensión, ¿ok? Aquí entre llaves es solamente la ubicación y el nombre. Si yo quiero agregarle otras características, porque ojo, muchas veces las figuras son muy grandes. Entonces, para que quepa en mi documento, entre corchetes yo puedo agregar otras propiedades o opciones de la figura, por ejemplo, la opción de Scale, ¿sí? En Scale yo le digo que voy a escalar esa figura al 50%, entonces le digo que es a un 0.5. Si yo compilo, ahí aparece la figura ya, pero si notan, no, como está muy grande, pues ocupa todo el espacio de la segunda hoja, ¿ok? Entonces, yo aquí, aunque le puse la escala del 50%, eso quiere decir que la imagen está mucho más grandota. Entonces, para eso, podemos utilizar estas opciones de aquí que dice width y height, que significa ancho y alto, ¿sí? Con ancho y alto yo le puedo dar la medida que yo quiera aquí entre los corchetes. Entonces aquí me lo borro, lo vuelvo a agregar. Supongamos que ahora quiero que mida 3 por 4 centímetros, ¿vale? Le doy compilar. Y ahora pues ya me la redujo más y noten que aquí en la leyenda aparece figura 1, ejemplo de una figura, que fue lo que yo le puse aquí. Y en el texto, acá en el texto, se ve, en este ejercicio se muestra el ejemplo del árbol genealógico, ver figura 1, ¿sí? Porque puse ya esta referencia y ya me toma automáticamente el número 1 porque es la primera figura que agregué. Pero muchas veces, ¿qué pasa con la figura? Que la coloca donde la text quiere. ¿Sí? En este caso dice, aquí es la mejor ubicación y aquí la voy a colocar. Entonces, si queremos modificar un poquito esa parte de las figuras, aquí donde dice Begin Figure, yo puedo agregar entre corchetes la opción de la ubicación, ¿sí? De la ubicación existen varias opciones. Por ejemplo, existe la T, que significa top en inglés, y la va a agregar en la parte superior de la hoja donde esté, ¿vale? En este caso, como no hay más texto, él sigue considerando que ahí es la mejor opción. Sí, puede ser B, que significa bottom, que es en la parte inferior, o incluso podemos obligarlo un poquito y utilizar la H. ¿Sí? Con la H, bueno, aquí parece que no me está haciendo caso. Bueno, ahí sigue sin quererme hacerme caso, pero cuando empiezan a agregar nuevas cosas, eh, ya se empieza a acomodar todas sus figuras. ¿Okay? Bueno, aquí al parecer no me hace caso. La sigue colocando donde él quiere. Bueno, ya conforme vayamos agregando nuevas imágenes se va a acomodar. Ahora, aquí pues obviamente le podemos cambiar el tamaño, puede ser 5 por 5. Ahí ustedes pueden jugar un poquito con las imágenes. ¿Ok? Entonces ahí por ejemplo se ve ya un poquito más chatita, pero pues ahí ustedes podrán ir modificando el tamaño. Ahora, pues aquí obviamente si queremos como agregar otra, pues agregaríamos otro Begin Figure. ¿Sí? Voy a subir otra imagen. Por ejemplo, esta que dice Score. ¿Okay? En este caso el formato es JPG. Aquí vuelvo a poner IMG y ahora elijo Score. También puedo utilizar las mismas medidas. Y en este caso le vamos a poner, esta es otra imagen. Y aquí en el label yo le puedo poner Figure 2 o lo que yo quiera. ¿Vale?
Y entonces aquí ya me agrego las dos imágenes y noten que aquí en la leyenda se va igual autoenumerando figura 1 y figura 2, ¿vale? Entonces de esa manera pueden ustedes ir incorporando todas sus imágenes. Ahora voy a agregar otra sección que no esté numerada y que diga ejemplo de tabla, ¿vale? Ahora, ya vimos cómo agregar figuras. Ahora, en LaTeX podemos agregar tablas. Las tablas, así como en HTML, hay que indicarle cuántas columnas, cuántas filas y qué es lo que va a ir en cada cosa. Al igual que las figuras, existe un ambiente de inicio y de fin. Entonces, aquí digamos que voy a utilizar Begin Table, ¿sale? Y Begin Table me aparecen ya ciertas opciones. Me aparece aquí inicia, aquí finaliza. También me pone aquí centering para poder centrar la tabla. Y la parte importante es esto, el ambiente es un ambiente dentro de otro ambiente. El Begin tabular dentro del ambiente tabla. Con Begin tabular es donde yo le voy a indicar cuántas filas y cuántas columnas. Por ejemplo, aquí me aparece, después de que dice Begin tabular, me aparece entre llaves dos letras C separadas por una barrita. Esto significa que son dos columnas que van a estar centradas, ¿vale? Si yo quisiera otra columna más, pues pongo otra rayita y una C, ¿ok? Pero en este caso la vamos a dejar de 2. Ahora, cada columna la separamos con el símbolo de ampersand y cada línea o cada salto de línea pues es con doble diagonal. Por ejemplo, aquí vamos a poner A, vamos a poner B, C y D. Vamos a compilar. Y entonces acá decidió que lo iba a poner acá. Ahora, aquí nos dice cuadro 1 y dice caption, porque es este caption que aquí vamos a modificar como ejemplo de mi primera tabla. Si vuelvo a compilar, pues ya me modifica esto. Ahora, aquí dice cuadro 1, pero no dice tabla 1, ¿sale? Para modificar eso, me voy a ir al paquete el Babel, a Spanish. Le voy a poner coma y le voy a poner aquí es tabla. ¿Ok? Compilo. Y ya me cambió. Ahora en lugar de cuadro dice tabla 1. Entonces ese es un tip. Por ahí les digo para que pueda, en lugar de cuadro diga tabla. Ahora, aquí aparece una rayita nada más, que es de hecho esta barrita que yo puse entre las columnas. ¿Qué pasa si quiero pintar ahora la rayita de acá, la parte izquierda y la parte derecha? Pues tendría que agregar acá la barra antes de la C y la barra después de la C para que me pinte las líneas verticales, ¿sí? Entonces si compilo ahora están las líneas verticales. Y si quiero pintar las líneas horizontales, pues simplemente utilizo el comando hline, ¿sale? Y por ejemplo aquí también pongo un hline antes del salto de línea y también por acá pongo un hline. Y ahora ya se pintó, ¿sí? A ver, por ahí me está. Bueno, salto de línea y de ahí hline. Ok, ahí ya me está pintando esa. Y ahora vamos a darle acá un salto de línea y hline. Entonces, si notan, posiblemente sea un poquito más complejo el asunto de la tabla, pero conforme vamos practicando, se van haciendo un poquito más sencillo. Ahora, aquí solamente tenemos dos columnas, que son las que establecimos acá. Si yo agrego una tercera, ¿sí? Y agrego la barra,
y compilo, me va a mandar un error. O el warning. ¿Por qué? Porque le hace falta datos de esa tercera columna. Entonces aquí digamos que tengo los valores de la primera y los valores de la segunda. Para poder agregar los valores de la tercera, por filas tengo que irme agregando el ampersand. Por ejemplo aquí, tercera columna. Y después aquí, tercera columna. Compilo y noten que ya se agregó la tercera. ¿Vale? Incluso esto que son los puedo poner aquí encabezados. Noten que no hay problema con las filas. Por ejemplo, aquí yo puedo poner columna 1, ampersand, columna 2, ampersand, columna 3, salto de línea y trazo una línea. Y se va ajustando mi tabla a lo que yo vaya escribiendo. Entonces aquí puedo poner columna 1 y oprimo las teclas control B para agregar negritas. Selecciono control B de burro y me lo pone en negritas. Me lo encierra en una etiqueta que se llama textbf y compilo y me lo pone ahora en negritas. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, todo el texto de la tabla aparece centrado. ¿Por qué? Porque aquí tiene C. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero alinear a la izquierda? Entonces, ¿cómo se dice izquierda en inglés? Left. Entonces, pongo una L. Y ahora compilo y entonces todo el texto debe de estar alineado a la izquierda. ¿Sí? Y lo mismo a la derecha, right. ¿Vale? Entonces, aquí por lo general, bueno, ya ustedes deciden si ponen a la izquierda o a la derecha. Centrado creo que se ve bien. O depende ahí sus gustos. Entonces, de esta manera pueden generar su tabla. Ya si quieren ser un poquito más, agregarle un poquito más de diseño, a lo mejor aquí donde aparece el nombre de la columna, pongo otra línea, para que sea doble línea, se separe un poquito. Y bueno, aquí ya se ve un poquito diferente su tabla. ¿Sí? Entonces, ahorita todavía no vamos a ver colores, sino es una tabla simple. Y pues obviamente también las tablas se van enumerando. ¿Ok? Entonces, hasta aquí me quedo con este video. Es para que ustedes puedan diseñar sus reportes. Entonces, luego les comparto esta plantilla para que la puedan utilizar incluso directamente desde aquí.